Hola, ¿qué tal? Te saluda una vez más Lucy Zavala, psicoterapeuta con maestría en terapia familiar y con algunos diplomados en estudio de género. Y el tema que te vengo a platicar hoy es el tema número 11, que se llama el sentimiento de culpa en las mujeres violentadas, porque creo que a veces tenemos una percepción equivocada de ese transitar en las violencias o los impactos de las violencias en las mujeres que tenemos que visibilizar, ¿no? Y bueno, ¿qué te parece si vamos comenzando? Espero que te encuentres muy bien y te deseo pues un gran inicio de semana. Te quiero platicar primero que la violencia es el uso intencional de la fuerza física o el poder real o una amenaza contra uno mismo, una persona, un grupo, una comunidad, pues que tiene como resultado la probabilidad de daño psicológico, lesiones, la muerte, la privación de la libertad y un mal desarrollo, ¿no? Este término lo dice la Organización Mundial de la Salud. Y te platico que las Naciones Unidas definen a la violencia contra la mujer como todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual, psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la privada. Y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia también tiene una definición bastante interesante. Dice que la violencia en contra de la mujer es cualquier acción u omisión basada en su género, es decir, por ser mujeres, que le cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado como en el público. La violencia de pareja se refiere al comportamiento de la pareja o expareja que causa daño físico, sexual o psicológico, incluidas las agresiones físicas, la coacción sexual, es decir, que te forzan, que te amenazan, ¿no? El maltrato psicológico y las conductas de control. Vámonos a las estadísticas. Fíjate que en el 2021 a nivel nacional, del total de la población de mujeres de 15 a más años, o sea, el total de la población de mujeres de 15 a más años es el 70.1% de la población en general. Y ellas han experimentado al menos un incidente de violencia. O sea, que al menos una de ellas ha experimentado un incidente de violencia, estamos hablando de algo grave. Y digo de la población en general de mujeres, ¿eh? Y bueno, esta violencia pudo haber sido psicológica, económica, patrimonial, física, sexual o discriminación en al menos en un ámbito ejercida por cualquier persona agresora a lo largo de su vida. La violencia psicológica es la que presenta mayor prevalencia con 51.6, seguida de la violencia sexual 49.7%, la violencia física 34.7%, la violencia económica, patrimonial o de discriminación, el 27.4% de las mujeres han sido afectadas. Y bueno, con todo este impacto de violencia, con todas estas estadísticas tan abrumadoras, pues tenemos que alcanzar a ver a la emoción llamada culpa. Y te voy a explicar por qué. Primero te quiero comentar que tiene su origen cuando la persona piensa que está ocurriendo algo que tiene que reprimir, lo cual deriva de la tensión o el remordimiento que puede llegar a motivar hasta pedir disculpas, ¿no? Según Lewis, en 1993, él lo menciona. Las personas creen que pudieron haber hecho algo mejor. Tenemos que hacer una diferencia aunque tienen cosas en común, de la culpa que te hace sentir inútil y de la que te hace pensar que debiste de haber contestado o haber hecho otra cosa. La culpa tiene mucha relación con la depresión y también existe una relación con lo que nos dicta la sociedad, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno,
Imagínate tú que la mayoría de nosotras y nosotros hemos crecido en una sociedad poco empática y muy prejuiciosa, ¿no? Pues las cosas se complican una vez más para nosotras. Nos han dicho que si hay una mujer violentada es porque le gusta estar ahí, ¿no? Por eso tenemos que entender la emoción de la culpa, el impacto de las violencias, las estadísticas de violencia, porque todo eso tiene su origen en lo que hemos escuchado y en lo que nos han dicho y lo que en su momento pudimos haber replicado, ¿no? Que están ahí porque les gusta, que son problemas de pareja, que no hay que meternos, que la ropa sucia se lava en casa, que las mujeres permiten esas vejaciones como si tuvieran opciones, que esa es su cruz, que si ya sabía cómo era porque decidió estar con él, que ahora se tiene que fregar porque es el padre de sus hijos, que ella tampoco es una perita en dulce, que seguramente ella lo provoca, que está mensa por estar ahí, que la violentan por incapaz. Y así podríamos seguir mencionando un discurso que revictimiza a las mujeres que sufren violencia, que les culpa a ellas por los actos que son contra de ellas. Pues, ¿cómo no sentir vergüenza? ¿Cómo no sentir culpa con estos discursos tan jodidos, no? Las dejamos solas y las culpamos por eso además. El impacto de la violencia, bueno, nos enseñaron a volcarlo dentro de nosotras o dentro de alguna mujer, a pensarnos insuficientes, malas, incapaces y que tenemos nuestro merecido, ¿no? Que no elegimos bien al compañero y que por eso, pues nuestro castigo, que tenemos que rascarnos con nuestras propias uñas. Repito, ¿cómo no experimentar vergüenza y culpa con todos estos discursos que se dan en el ámbito público, en el ámbito social, en el ámbito familiar, con las amistades, con los hijos e hijas, ¿no? Y entonces, pues ahí nos vamos cuestionando a nosotras. Pues hermana, lo primero que tenemos que entender es que no es tu culpa. Y sí, te lo voy a repetir, no es tu culpa. Vivimos en un contexto normalizador de la violencia y que además te culpa por ella, porque no creas que eres la única que culpan, ¿eh? También culpan a la madre de los violentadores que dice que por haberlos educado así como si fueran las únicas que intervienen en la educación, ¿no? Y me pregunto dónde está la culpa de los violentos, ¿no? Porque también culpan a la madre de las mujeres violentadas. Para allá, para con los violentadores es donde tendría que ir la culpa. Por eso vemos a tanto cínico que dice, pues la maté porque era mía, como si no hubiese cometido ningún crimen. Por eso hay 11 mujeres asesinadas al día en México, porque en ellos no hay culpa, ni en el Estado, ni en los espacios de justicia. Es por eso la importancia de tener que estar nosotras para nosotras. Tenemos que empezar a conocer que si duele no es amor, que si me maltrata no me ama, que no importa su discurso, ese malestar tuyo es real, ese moretón es real, eso que te dice que eres insuficiente es real. Escúchate, no estás loca, no exageras, lo que está pasando es real. Tenemos que tener en claro que para que nosotras podamos estar bien, va más allá de un camino de recomendaciones, pero es importante que sepas que tienes que ir a terapia en espacios sí o sí con estudios de género, porque si no en otros espacios van a replicar las violencias por las que estás huyendo, ¿no? Diciéndote, es que no lo atiendes como él merece, es que él llega cansado, ¿no? Que eso también es un discurso muy jodido de los psicoterapeutas o las psicoterapeutas que revictimizan a las mujeres que acuden a estos espacios, ¿no? Y bueno, tienes que entender también que ningún acto de violencia, escucha de nuevo, ninguno justifica la violencia que han ejercido sobre ti. Que el violentador tiene opciones, pero decide volcar toda, toda su ira de forma consciente y vil sobre ti. Una vez le pregunté a un violentador sobre cómo el área de su vida que más le causa tensión y enojo y respondió que es su trabajo. A lo que le hice otra pregunta. ¿Y en el trabajo golpeas a tu jefe?
o a tus compañeros. Me dijo que no, que solo golpeaba a su pareja. Te comento esto para que tengas la idea de que ellos deciden golpear o no a alguien, ¿no? Y que lamentablemente lo hacen a sus compañeras porque la sociedad lo permite, las familias lo permiten, porque es un acto normalizado en el que cada persona es responsable también para parar toda esta violencia, ¿no? Empecemos a desaprender que en las relaciones amorosas o en las relaciones como se llamen, tiene que haber violencia. Que estar sola es lo más terrible que nos puede ocurrir, no es cierto. O sea, el no tener pareja también puede ser muy enriquecedor. Que si nos separamos les quitamos un padre a nuestros hijos, como si cuando están en casa estuvieran ahí presentes de la crianza, ¿no? Que el hombre más fuerte, ¿no es cierto? He conocido historias de mujeres bien poderosas, ¿eh? Que sí han puesto un estate quieto, entre otras cosas que nos enseñaron y que tenemos que modificar sí o sí. Bien, pues quiero que sepas que no mereces malos tratos, que tenemos que hablar de este tema sin miedo, sin culpa, sin vergüenza, que todo esto se lo tenemos que regresar a los violentadores, que te mando un abrazo sanador, que no estás sola, ¿no? Y bueno, me despido de ti, no sin antes invitarte también al siguiente video o podcast la próxima semana. Recuerda que te mando un abrazo sanador y que este espacio es por y para nosotras. Nos vemos en el siguiente video. Bye.